¿Quieres conocer la verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa en América. El día de hoy quiero hablarte de la verdad, de verdaderamente conocer a Dios, de conocer a Cristo. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, históricamente ya hemos dicho que hay diferentes corrientes de personas que han, inspirados algunos por Dios y otros no, hablado de Dios. Y hay estas religiones muy grandes, los musulmanes, la religión hindú, los judíos, etcétera. Y precisamente de la tradición judeo-cristiana, habrá otros que hablan de ángeles y demás, pero de la tradición judeo-cristiana, queridos hermanos, nosotros afirmamos que conocemos a Dios precisamente por Jesucristo. Aproximadamente unos 2.300 millones de personas en el mundo, quizá un poco más inclusive, nos declaramos cristianos. Sin embargo, de esos la gran mayoría, 1.300.000 millones de personas son romanos, unos 850 millones son cristianos y alrededor de unos 300 somos ortodoxos. Entremos un poco, los que tenemos en común la Sagrada Escritura, a la historia que nos hace falta conocer para poder realmente saber si estamos en el lugar adecuado donde nosotros queremos. Cristo llamó a los que Él quiso, dice el Evangelio. Primero que nada tenemos que partir del hecho de si creemos que existe Dios o no creemos que existe Dios. Ahí comenzamos. Esta plática es solamente para aquellos que creen que realmente existe Dios. Y también aquellos que creen que verdaderamente Cristo y la Sagrada Escritura tienen la verdad. Cristo llamó a los que Él quiso, dicen los evangelios. Tenemos ahí también una escena de un endemoniado, el endemoniado de Gerasa, que quiere seguir a Cristo. Sin embargo, Cristo no quiere que lo siga. Yo les preguntaría, ¿cuántos pastores y cuántos curas falsos entran precisamente en esa categoría del endemoniado de Gerasa? Que después de haber tenido una experiencia agradable de Dios, le quieren decir, yo también te quiero seguir, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga, yo quiero, pero el Señor dice no. No es una cuestión en donde cada uno de nosotros podamos escoger, sino es una cuestión en donde Dios llama directamente. Cristo sigue llamando directamente y en ese caso yo les puedo no solamente platicar de otros, sino de mi experiencia personal. Yo era un empresario casado con hijas, felizmente trabajando, esforzándome, cuando Dios me llamó y me sacó de todo eso para meterme a su servicio, cuando yo ni siquiera sabía hacia dónde iba a ir y ni siquiera sé hacia dónde voy a terminar. Pero actualmente soy sacerdote por la gracia de Dios. Dios llama en el corazón de la persona, pero es la iglesia la que confirma. Es la iglesia y no cualquier iglesia. No es el pastor el que te dice, sí, Dios te está llamando. Eso, como ya les dije, vamos a examinarlo. Cristo escogió apóstoles. Él escogió a 12 apóstoles, dice la Sagrada Escritura, para mantenerse fieles a lo que Él les pidió. Dentro de los apóstoles había uno que había precisamente, Judas Iscariote, de venderlo por 30 monedas de plata, para que se cumpliera la Escritura. No porque el Señor no supiera a quién estaba llamando, sino que lo había llamado para que se cumpliera la Escritura y sin embargo le dio todos los medios para salvarse, es decir, para convertirse, y el Iscariote no quiso. El propio Señor nos dice en un pasaje en el Evangelio según San Juan, yo soy la vid, ustedes son sarmientos, es decir, ramas. La rama cortada del árbol, de la vid, no puede producir nada por sí misma. Por eso el Señor nos dice, sin mí nada pueden. ¿Y cómo permanecemos unidos a la vid? Siendo fieles.
Cuando alguno de nosotros, de los apóstoles, como el mismo Judas Iscariote, prefiere el dinero y con eso vende a Cristo, por supuesto que él deja de ser inclusive apóstol. Porque la elección de Cristo es la donación del Espíritu Santo. Y el propio Simón Pedro le dirá al Sanedrín, el Espíritu Santo que Dios da a aquellos que lo obedecen. San Pablo lo confirma también, diciéndole a Tito, no entristezcas, no ahogues la gracia que recibiste por la imposición de mis manos. Es decir, no ahogues al Espíritu Santo que mora en ti. De la misma forma, uno de estos curas falsos, del grado que sea, cuando él abusa de otra persona, inmediatamente deja de ser sarmiento de Dios, sarmiento de Cristo. Ya no puede, podrá decir las palabras, como dicen ellos, podrá decir la materia y la forma, pero si no se mantiene unido en fidelidad y obediencia a Dios, de nada le sirve. Les dio el Espíritu Santo a los que lo obedecen, como he dicho, a los que lo obedecen solamente. Y entonces vuelvo a preguntar, toda esta cantidad de pastores, de las grandes mega iglesias, toda esta cantidad de sacerdotes y de obispos que hacen negocio, y peor aún, aquellos que no son canónicos, aquellos, cantidad enorme de gente que ve la utilidad de hacer negocio y vivir de esto, ¿ustedes creen que verdaderamente los van a llevar a Dios? De ninguna forma. Esa asamblea permanece desde entonces. Eclesia, en griego, quiere decir los llamados. ¿Quién los llamó? El propio Señor Jesús. Jesús convocó a estos y les hablaba y se reunían en su nombre. Eso es precisamente lo que traducido al latín y después al castellano llamamos iglesia. Esa asamblea, esa iglesia que es una sola, no son muchas, es una sola porque uno solo es Dios, permanece hasta ahora. ¿Y cómo sabemos que estamos realmente en esa iglesia? Es muy sencillo. Se puede verificar históricamente que a mí me ordenó un obispo, que fue ordenado por varios obispos, que a su vez fueron ordenados por obispos y a su vez fueron ordenados por obispos hasta llegar a los apóstoles directamente. A los mismos apóstoles, los 11 que quedaron después de que el Iscariote renunció al apostolado. Esa misma iglesia permanece. Y no solamente, eso se llama la sucesión apostólica. Piensa tú con toda tranquilidad, si en tu congregación con el pastor, ¿qué sucesión apostólica tiene? Ni siquiera aceptan que haya los sacramentos, los misterios de Dios. Cuando Dios manda que obedezcamos, el Señor les dice a sus apóstoles, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y todavía, cuando uno de los apóstoles le pregunta, le dice, para que no se enorgullezcan, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les mandó, digan, solo somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. No nos ganamos la salvación por creer, porque creer no significa nada. Es la confianza en Dios para que nosotros seamos obedientes, para cumplir la palabra. Entonces estamos siendo parecidos precisamente al Hijo, no iguales, parecidos a su imagen, a su semejanza. Esto se llama pues sucesión apostólica. La liturgia permanece. ¿Y qué es la liturgia? Cuando los pastores, y tengo algunos amigos con los que he platicado, pastores, comienzan a profundizarse, comienzan a dar cuenta que hace falta esa parte litúrgica. Y algunos ponen un altar, otros ponen algunas cosas, se dan cuenta que no pueden ser ellos el centro de la atención de su asamblea. La liturgia es el trabajo, la obra del sacerdote
que Dios ha llamado y constituido sacerdote para ser intercesor delante de la Santísima Trinidad. Este concepto de Santísima Trinidad no viene en la Biblia como tal, pero sin embargo se revela constantemente y lo reveló de una manera preciosísima el Señor directamente cuando al final del Evangelio del Mateo les dice a los apóstoles, no dice el que quiera, al que se le ocurre, los apóstoles le dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está la Santísima Trinidad, y enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ahí está la cuestión. Cuando viene alguno, inclusive de los que hubieran podido ser sucesores de los apóstoles, y deja de cumplir todo lo que le mandó Dios, entonces se separa también y es solamente una rama seca, como en el caso de Roma. Pero la liturgia original se conserva en la Iglesia Ortodoxa. Seguimos nosotros celebrando la liturgia, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia. La liturgia de San Juan, de Basilio Magno, otro de los padres de la Iglesia. La liturgia de San Gregorio el Teólogo, Papa de Roma, que también es ortodoxo. La liturgia de Santiago, el hermano del Señor, hijo precisamente natural, real, de San José. En realidad le llamaban hermano del Señor porque no sabían que José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Cristo. San José era solamente el padre legal. Pero José en un matrimonio anterior había tenido hijos. Y de este Santiago al que mató Herodes, es precisamente de quien conservamos nosotros todavía la liturgia, tal y como la dejaron los apóstoles. Busca, si tú tienes en la historia, si quieres conocer realmente al Señor, a Dios, búscalo donde todavía permanece original, donde todavía permanece por la gracia de Dios, tal cual es. Te invito a que participes en una divina liturgia. Ciertamente, si no eres ortodoxo, no podrás recibir necesariamente la comunión, pero podrás estar como invitado en este momento en que la tierra es elevada al cielo, a la presencia de Dios, y donde nosotros estamos en presencia de Dios, junto con el coro de los ángeles, con los querubines, los serafines, con toda la pléyade de mártires, de santos, con la Santísima Teotocos, y todos estamos celebrando precisamente la cena y la boda del Cordero. Mientras sucede en este tiempo, en nuestra vida, y llega la segunda venida del Señor. Cuando llegue la segunda venida del Señor, ya no vamos a tener tiempo de hacer nada, como dice el Evangelio. El que esté en el campo, que no regrese a la ciudad queriendo conseguir sus cosas. El que esté en la azotea, que no baje. Es decir, que esté preparado en ese momento. Te quieres salvar, quieres conocer la verdad. Te invito a la Iglesia Ortodoxa. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.